Bienvenidos al canal Mundo Ciclo Indoor. Quisiera dar las gracias a los más de 2000 seguidores y suscriptores del canal. Estoy muy agradecido a vosotros, ya que es algo que era impensable para mí hace un año. ¿Vale? Hoy vamos a tratar un tema que es bastante controvertido. Como habréis observado, llevo bastantes meses sin subir ningún vídeo al canal, lo que me ha podido facilitar y tener más tiempo para los que me seguís tanto en Facebook, Instagram y los que me dejáis comentarios en los vídeos de YouTube, poder analizar un poco una problemática que está muy extendida entre todos los usuarios de las Bodytone, tanto las de las DS60 como de las dos Smart Bike 1. Mi intención con este vídeo es principalmente dar voz a muchísimos de vosotros, ¿de acuerdo? No sé si vamos a conseguir solucionar algo, ¿vale? Pero yo lo voy a intentar, una vez más desde este canal. Espero que tanto Bodytone como los desarrolladores de las aplicaciones, sobre todo KinoMap, Swift y Bicool, les llegue este mensaje y por favor, de una vez por todas, solucionen el gran problema con el que nos encontramos los usuarios de las Bodytone. Hace un año más o menos que abrí este canal, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente hay muchos vídeos que podéis ver que son tutoriales o donde os explico la configuración de estas aplicaciones para poderlas enlazar con la bicicleta Bodytone. En el transcurso de todo este año me he encontrado con muchísimos comentarios de vosotros. Hay de todo tipo, eso también os lo tengo que decir. Hay gente que está muy contenta, gente que, ¿cómo diría yo? Con el resultado que le da la bicicleta con las aplicaciones ya está contenta, y hay muchos de vosotros también que no les ha gustado mucho el resultado. ¿Y cuál es ese gran problema? El gran problema con el que nos encontramos los usuarios de las Bodytone es que de un año atrás hemos apreciado que cuando estas aplicaciones se actualizan, ¿vale? Cambia la compatibilidad con la bicicleta, ¿de acuerdo? Hay aplicaciones que desde un principio a los usuarios cuando se compran la bicicleta les funciona de una manera, ¿vale? Ya puede ser mejor o peor, o a quien les guste más o les guste menos, ¿de acuerdo? Pero con el tiempo, cuando hay una actualización de alguna de estas aplicaciones, deja de ser compatible, ¿vale? Hay cambios y afectan muchísimo a la compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, que usaba la Bodytone Smart Bike 1 con la aplicación, pongo un ejemplo, KinoMap, y estaba muy contenta, de golpe y porrazo, resulta que deja de ser compatible. Cuando en una pendiente la dureza de la bicicleta se regulaba automáticamente, pues deja de hacerlo. Cuando a lo mejor en llano, sobre todo con Swift, el gran problema de Swift, que cuando pedaleamos en llano apenas se nota fuerza, resistencia en los pedales de la bicicleta. Inicialmente sí que se podía en Swift tú ibas circulando. Yo tengo un vídeo en el canal, sobre todo con la DS60, la verdad que sí que es verdad que pecaba un poquito, pero hubo un cambio en el desarrollo de la consola de las DS60 a la Smart Bike 1. Tengo un vídeo de la comparativa donde sí que se ve que en llano en Swift la resistencia era mayor. ¿Por qué de golpe y porrazo hay usuarios que hemos dejado de tener esa característica en la aplicación cuando la conectamos a Bodytone, a nuestras Bodytone? Entonces, ¿cuál creo que es el problema? Por los comentarios que me comunicáis, por los comentarios que me dejáis tanto en Instagram, en Facebook o aquí en YouTube. Es que aquí hay un problema de comunicación entre los desarrolladores de estas aplicaciones y la marca Bodytone. Por favor, poneros de acuerdo, están en contacto. O sea, no puede ser que una actualización deshabilite las características de una bicicleta, porque es la sensación que tenemos todos. O sea, eso no puede ocurrir. No sé si me explico. O sea, es como el que se compra un móvil, ¿vale? Que le vale 700, 800 euros, da igual lo que valga. Y actualiza, y después de actualizar el teléfono móvil, pongo el ejemplo del móvil, le deja de funcionar la cámara, o le deja no sé, de funcionar el reproductor de música. Es que no tiene sentido. Es que, por favor, sé que igual la comparación no es la ideal,
Pero es que aquí hay un problema y creemos que es ese. Por favor, desde aquí intento transmitir, espero que me oiga alguien de Bodytone, me oiga alguien de... Sobre todo Bodytone es la responsable, que es la que nos vende un producto, ¿vale? De estar analizando esto continuamente, ¿vale? Y estar en contacto con estas aplicaciones para que esto no ocurra. ¿De acuerdo? Hay personas que ya les ocurre desde el momento que se compran la bicicleta. Es que no me quiero alterar, pero es que es verdad que es un problema. Porque una persona que se gasta un dinero como se está gastando en una bicicleta así, que se encuentre luego con que lo que dice la marca luego no se corresponde a lo que tú te encuentras en casa, no tiene sentido. Porque, ojo, es Bodytone la que dice que la bicicleta es compatible con estas aplicaciones, ¿eh? Cuidado, que no es que lo diga yo, o que lo diga fulanito de los palotes, o el que sea. Es Bodytone, o sea, entramos en la página web de Bodytone y vamos a leer lo que pone. Conectividad. La consola incorporada en esta bicicleta implementa la tecnología Bluetooth 4.0 que permite conectarse con dispositivos Android e iOS y enviar los datos de la sesión de ejercicio en tiempo real a aplicaciones como Swift, Bicool, Mi Bodytone, Kinomap, entre otras. Más abajo pone la bicicleta conectada a apps, simuladores de ciclismo como Bicool, Swift, OneLab, Kinomap. Puede ajustar automáticamente la resistencia en función de la ruta seleccionada. También puede modificar la resistencia de forma manual y tener un control absoluto del ejercicio. Bueno, dicho esto, y a la espera de que le den solución a este problema, ¿vale? Existe una alternativa. A ver, yo os explico. Hay usuarios que por Facebook me han comentado, ¿vale? Que hay una aplicación que se llama Full Gas, ¿vale? Que parece ser que a día de hoy es la más compatible con estas Bodytone, ¿vale? Yo de momento he podido comprobar que sí, que enlaza, ¿vale? Pero poco más. No he entrado en profundidad porque es un dato que me llegó hace muy pocos días y sí que es cierto que os lo quiero compartir. ¿La idea cuál es? La idea es que en vez de yo coger esta aplicación, la bicicleta, y indagar, estudiar cómo funciona, para realizar un tutorial y mandarlo al canal, ¿vale? Lo vamos a hacer de la siguiente manera si os parece bien. Mira, en la aplicación, como he dicho, se llama Full Gas. Entonces, yo os invito a que todos vosotros, los usuarios de las Bodytone, os descarguéis esta aplicación, ¿vale? Y la vayáis testeando, la vais probando, vais viendo si realmente es compatible, no es compatible, si lo es, dónde tenéis un problema, qué va mejor, qué va peor. Y todo esto me lo escribáis en los comentarios de este vídeo. Toda la información que saque yo y toda la información que saquéis vosotros, ¿vale? Con todo eso realizaré el tutorial. Si realmente vemos entre todos que es una aplicación que merece la pena, ¿de acuerdo? Digo, porque ¿qué pasa? Que yo puedo hacer un tutorial con mi experiencia, con mi bicicleta, a mí a lo mejor me funciona bien, mando el vídeo y luego todos son comentarios de que esto no lo has puesto en el vídeo y tal. Entonces, cuanto más información recopilemos entre todos, ¿de acuerdo? Para luego poder realizar un tutorial de calidad y que sea lo más fiable posible y que nos pueda ayudar a todos, mejor. Entonces, os invito que, sobre todo, en los comentarios de este vídeo, os descarguéis la aplicación Full Gas, la testeéis, la probéis y me dejéis todos los datos que podáis. Entonces, yo recopilaré todos estos datos, dudas, todo, y realizaré este vídeo. ¿De acuerdo? Yo creo que es una mejor idea porque lanzar un tutorial con mi experiencia, que ya lo he hecho anteriormente, pero luego ocurre lo que ocurre, que hay personas que les va bien, les va mejor, o una vez visto el vídeo, a mí se me han pasado cosas y tengo que estar contestando por los comentarios. Pues prefiero que entre todos recopilemos esta información, ¿vale? Y después realizo el vídeo del tutorial con todos los datos que hayamos recopilado entre todos. Yo creo que es una buena idea. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que vuestros comentarios, espero vuestros likes, vuestros me gusta, sobre todo muy importante que apoyéis al canal con un me gusta y con vuestros comentarios. A todos los que estéis viendo este vídeo que no estéis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal. Como veréis, si echáis un vistazo por el canal, hay un contenido bastante interesante, tutoriales, hablo un poquito de todo,
¿vale? Os espero en el siguiente vídeo, que espero que sea el de full gas. Hasta el próximo vídeo. Adiós.